Ahí estamos. Hola, hola. Hola, Maca. Hola, Pauli. ¿Cómo están? Hace rato que no hacía vivo. ¿Todo bien? Tengo una idea muy copada para mostrarles hoy con estos que tanto odiamos. Ay, estoy viendo como que se ve vertical, ¿no? La imagen. Ay, encima de eso no sé cómo se cambia. Bueno, van a tener que verlo torcido. A ver, sí, se ve vertical. Bueno, a ver, vamos a compartir esto. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Acá tengo que entrar en el otro teléfono al vivo, porque si no, no voy a poder leer los comentarios. Ahora porque estoy parada, organizando todito. Ahí estamos, ahí veo los comentarios. Hola Anaí, ¿cómo estás? Ahí. Ahí les mandé en el grupo que están poniendo que no les aparecía. Hola Cielo. Ay, qué lindo nombre, me encanta el nombre Cielo. Hola Rocío. Ahí en este grupo. Y después me faltaría... Ah, les dije que les iba a avisar por Instagram también. Tu, tu, tu. Cielo dice... Ah, no, para primero Anaí. Bien, recién hoy vi un video tuyo y me suscribí. Ah, bueno, sos nuevita, bienvenida Anaí. Y si él le dice, es verdad que la clienta se debe medir sus uñas con cinta de papel. En realidad con cualquier cinta, no hace falta que sea de papel. Lo que pasa es que en la de papel podemos escribir bien. Si es una cinta tipo la transparente, vieron que con algunas lapiceras y eso no se puede escribir porque se borra. En cambio en la de papel puedes, no sé, la marcas con cualquier cosa y ya está. En cambio en la otra cinta tenés que usar algo que sea indeleble. A ver, vamos a poner acá. Esto. Ay, le voy a subir a Instagram un detrás de escena. Bueno, igual mucho no se ve. Vamos a poner en vivo. Ahora. Conéctense. Y vamos a estar hablando, mientras les muestro lo que tengo ganas de hacer con esto, vamos a estar hablando de todas las preguntas que fueron dejando estos días sobre las press-on, sobre cómo venderlas y demás. Y dentro de lo que sepa, porque como vieron en el curso gratis de press-on que les subí, de cómo armar el negocio y demás, les comenté que yo no me dedico a vender press-on, pero sí sé bastante de marketing digital y demás, y de cómo montar un negocio, hacer un producto, etcétera. Entonces mi idea fue armarles este curso para ayudarlas un poco, orientarlas en lo que es, o sea, en lo que viene siendo vender un producto online. Entonces, bueno, más allá de las cosas por ahí más técnicas que tengan que ver con las press-on, que sí las puedo orientar dentro de lo que fui investigando y fui viendo y leyendo y demás, y algunas cosas probando. Como les dije en el primer video, creo, no me dedico a vender press-on y no soy experta en el tema. Obviamente en todo lo que pueda las ayudo, pero no vayan a, no sé, a pensar que, oh por Dios, la reina de las press-on, porque no es así. Entonces, bueno, a ver, ahí pongo en vivo acá, bla, 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 así me siento y arrancamos. Esto de, cada vez tiene más cosas nuevas, ¿vieron? Las historias de Instagram, distintas formitas de las letras y demás. Así que bueno, ahí estamos. Bueno, me voy a sentar y a ver, vamos a empezar a leer. Eh, a ver. Bien, esto ya lo leí.
Hola María N. Rojas. Ah, siempre le decía así. Hola Javiera, ¿cómo estás? Cielo dice, ya tuve mi primera clienta con las press-on nails y estoy re nerviosa. ¿Por qué Cielo estás nerviosa? O sea, ¿te encargó tu primer pedido y todavía no lo entregaste o por qué estás nerviosa? Hola Ro Torres, ¿cómo estás, hermosa? Anaí dice, te quería preguntar, mañana le hago uñas tradicionales a una clienta y voy a usar esmaltes de Avisan. ¿Cuánto duran más o menos? Go One. Sí, de esos tengo unos cuantos. Mira, el tema de la aplicación tradicional depende de muchas cosas. En principio de cómo prepares la uña y demás. El que yo les mostré por Instagram que me duró como 11 días es este, que lo compré en una tienda cualquiera, ¿sí? Se llama así, ni idea. Me gustó el color, la verdad que es súper bonito. Y después ahora tengo puesto este que es de Go One Mate, que la verdad que, o sea, está bien, tengo abajo acrigel, pero nada, no está hecho semi ni nada. Y ya lo tengo hace como 4 días y lavo los platos, limpio todo y no se me sale, qué sé yo. Depende, ya te digo, si haces todo el proceso preparando la uña, no como para semi, sino como, o sea, un poquito, ¿no? Se pule un poquito, etcétera, haces todo eso. Entonces, todo eso va a ayudar a que el esmalte dure más. Débora dice, denle like, que eso ayuda a ella y a nosotras. Sí, chicas, si pueden, denle like al video, que no les cuesta nada y a mí me ayuda a que se posicionen en YouTube, lleguemos a más gente. Y se dieron cuenta lo que está creciendo el canal. Increíble, increíble. En 2 días me subieron como, no sé, como 70 suscriptores. Así que, bueno, no sé, está explotando. Así que bueno, les agradezco a todos los nuevos suscriptores y a los que están desde el inicio también por seguir siempre acá presentes. Miren esto, un pedazo de, de la cinta doble faz. Un pedazo de tip. Esto es muy horrible para mostrar en vivo. Ahora seguro me van a criticar. Bueno, la cuestión es que todas tenemos de estos cositos. Bueno, estos, no, estos. Los que son sin marca. Bueno, igual estos son medio chongos también, ¿no? Todos tenemos de estos y no sabemos qué hacer porque son malísimos, porque cuesta un montón que se peguen, porque no tienen aletitas. Bueno, ya hablamos de eso no es lo importante. Ahora, la cuestión es que, como yo ven, tengo todavía estos hace 3 millones de años, que ni para los videos me sirve. Y esto es un posavasos que no vamos a promocionar, no, mentira, no es por eso. Pero es un posavasos que está ya hecho medio... Es un cartón duro, ¿sí? Por eso me gustó. Pero también pueden usar un cartón finito, ¿sí? No hace falta que sea un cartón duro. Lo que pasa es que estuve viendo algún cartón finito y... a ver si tengo una mano como para hacer 2. Porque por ahí con el duro se complica para cortarlo. A ver, espera, dame un segundito. Porque lo peor es que yo venía guardando cartoncitos así de los paquetes, por ejemplo el de este. Que se acuerdan que esto les conté, que lo compré pensando que era un... ¿Cómo se llama? Que eran las pegatinas para las press-on y nada que ver. Son unos protectores X de... ¿cómo se llama? De uñas, para proteger el esmalte. O sea, es como un film un poco gruesito y supuestamente te lo pones y protege el esmalte natural. No sé si esto funciona o no. Ven que lo saqué y lo probé acá mismo. Bueno, a ver. Ay, bueno, pegarse pega. Miren, no lo puedo ni sacar. Bueno, no importa. La cuestión es que ven que este cartón es de los comuncitos, de los paquetitos de las cosas. Bueno, yo me voy a agarrar esta parte porque esta parte tiene el hueco y... podría usar este pedacito también porque esto es chiquitito. Pero bueno, vamos a dejarlo por ahí para después de última. Y vamos a ver si sale esto, que me pareció una idea muy buena. En realidad lo que pasó fue que yo vi esto en AliExpress, ¿no? Para pedirlo, para comprarlo.
Ahora las voy a ir leyendo y todo, ¿sí? Yo vi esto para pedirlo y comprarlo por AliExpress. Pero, bueno, saben que hay que esperar y demás. Entonces cuando yo pido por AliExpress, que ya sé que les debo el video de AliExpress, ténganme paciencia, de cómo pedir y demás. Cuando yo pido, trato de pedir bastantes cosas. Por una cuestión de que, bueno, ya que voy a esperar y que después tenemos que pagarle al señor del correo y aduanas y bla, 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 prefiero, no sé, decir, bueno, me junto unos pesitos y hago un pedido un poquito más grande. Y después, bueno, entonces, nada, salía creo que $1, ponele, por ejemplo, y la verdad que pagar la tasa de aduana y todas esas cosas por $1, por esa cosita, porque en esa tienda no es que vendían muchas cosas de uñas, o sea, vendían eso como X y después un montón de otras cosas que no me interesaba pedir. Entonces me pareció que no valía la pena. Y pensé que, vieron que a mí me gusta todo esto de las manualidades, y sé que a ustedes un montón de ustedes también. Entonces dije, bueno, ¿por qué no probar, intentar hacer uno? Entonces, la cuestión es que lo que vamos a hacer con esto es, bueno, no sé si me va a servir porque ven que ya está como arruinado, pero no importa, usamos otro porque hay un montón. Una plaquita o muchas plaquitas que la vamos a decorar para medir las uñas y que todas te queden iguales cuando estás atendiendo, cuando estás haciendo las press-on, etc. Que eso es algo que a un montón le preocupa porque es re difícil para muchas hacer que las uñas queden iguales, y por ahí a veces, por más que las compares uno al lado de la otra, no te terminan quedando exactamente iguales. Entonces se me ocurrió hacer una con ustedes. Si tienen un cartoncito y uno de estos o dos o lo que sea, podemos ir haciéndolo juntas y lo vamos decorando y demás. Así que lo único que necesitarían para esto es lo que quieran usar para decorar, que puede ser cualquier cosa, porque no hace falta que sean productos de uñas, pueden ser acrílicos de librería, brillantina, lo que ustedes quieran, papel autoadhesivo con dibujitos, lo que quieran, no hace falta que sea eso. Y bueno, y mientras lo vamos haciendo voy a ir respondiendo las preguntas que tenían sobre press-on y demás. No sé qué les parece esta idea, si les copa o no les copa, pero me pareció algo lindo para mostrarles, y que aparte va a hacer que decore un poquito más su mesa de trabajo, su salón y demás. Y no sé, me pareció una linda idea para compartirla con ustedes. Así que bueno, a ver, veo que se están conectando un montón, veo que somos 26, ahí sube 27. Bueno, les voy a pedir a todos los que están viendo si me regalan una manita arriba, un like, que no les cuesta nada. Tocan cerrar el chat en vivo, ponen el like y vuelven al chat. Es súper fácil. Bueno, a ver, nos habíamos quedado en que Anaí ya me preguntó de los Aguan y le había dicho que depende de los cuidados que tenga también la persona, porque acuérdense que el esmalte tradicional se levanta, no sé, se levanta mucho más fácil que el semipermanente. Si lo dice, sí, todavía no lo entregué, estoy nerviosa si me van a salir bien o mal. Tranqui, por lo menos con esto, si te haces una de estas, te van a salir por lo menos todas de la misma medida, que eso es importante. Si lo dice, igual viendo tu curso seguro me salen perfectas. Ay, qué linda. Chicas, recuerden lo que siempre les digo. A ver, yo les transmito lo que a mí me funciona, lo que a mí me sirve y lo que yo conozco. Ahora, después, lo que ustedes quieran hacer, lo pueden hacer, ¿sí? Yo solamente estoy acá para darles fuerza, energía, para, si puedo, ayudarlas, orientarlas un poco en lo que tenga que ver también con la venta, el marketing digital y demás, y compartirles y transmitirles lo que yo sé y lo que a mí me funcionó y me sirvió. Pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera y de tomar sus propias decisiones con respecto absolutamente a todo. Y como les digo desde el primer video, no soy palabra santa. Lo que yo diga no tienen que tomarlo como la única ley. No existe una única ley. No existe nadie que te diga, que nadie te puede decir, yo soy la que tengo la razón y esta es la única forma de hacer las cosas. Ni para la manicuría, ni para nada. No existe. Es una mentira. Si alguien te dice eso, te está mintiendo.
No hay una única forma de hacer las cosas en ningún sentido. Y con esto de la manicuría, yo las invito a que todas vayan más allá de lo que es Argentina. Sé que la mayoría que me están viendo son de Argentina. Las invito a que todas salgan de esta burbuja de nuestro país y de lo que enseñan acá y que conozcan e investiguen un poquito cómo se da, cómo se explica y cómo se trabaja la manicuría en otros países, donde, por ejemplo, cortar cutícula y lastimar a la clienta está penado, por ejemplo. Y acá, si no limpiás, si no cortás y haces una manicuría rusa divina, perfecta, y le arrancás media cutícula, no sos buena manicura. Así que, chicas, vamos a relajarnos todas, cada una que se meta en su vida, en su trabajo y haga lo que tenga ganas de hacer. Bueno, vamos a seguir con las preguntas. Ana dice, bueno, muchas gracias. Agustina Luna manda corazoncitos. Débora dice, sí, genial. Elena Go Capace, o ¿cómo se dice eso? Hace mucho empezó, no, empecé hace un ratito. Mili Barrientos pregunta, a la hora de hacer esculpidas, ¿puedo usar dos marcas de acrílico, por ejemplo, para una francesa usar natural y de otra marca usar blanco de otra? Mira, hay gente que te va a decir que no, porque cada marca se supone que cada marca se encarga de hacer que un polímero y un monómero funcionen juntos de la forma perfecta. Esa es la teoría. En la práctica es otra cosa. Todo el mundo, el 99,9999% usa el polímero que quiere con el monómero que quiere. Saca tus propias conclusiones. Por eso les decía lo de recién. Salgan un poco de lo que ven en grupos de Facebook y en páginas X. Investiguen un poquito más allá de lo que, digamos, de lo que siempre ven, ¿sí? Nadie en esto tiene palabra santa. Luciana dice, hola Dani, hola Luciana Aranda. Silvia Santillán dice, hola Dani, qué bueno que pude enganchar un vivo. Hace rato que no hacía un vivo, pero como me lo venían pidiendo, dije, bueno, vamos a hacer un vivo. No, aparte yo tenía ganas, lo que pasa es que les juro que cuando me puse a hacerlo de Preson, le metí tanto, obviamente después tuvo su fruto, su buen resultado. Se vio reflejado en sus comentarios, en sus mensajes, en las visualizaciones, en lo que creció el canal y demás. Así que nada, yo chocha. Y bueno, por sus comentarios veo que ustedes también, así que eso me pone muy contenta porque obviamente yo sin ustedes, el canal sin ustedes no sería nada. Porque si yo hago algo y no lo ven, no tiene mucho sentido. Si lo dices, es una batalla trabajar con esos moldes, sí, tal cual. Por eso vamos a usarlos para otras cosas. Porque sé que todas tienen de estos moldes ahí guardados, tirados. Y dije, bueno, vamos a reutilizarlo, en vez de tirarlo, cuidar al planeta. Agustina Luna pregunta, ¿esmalte semi favorito? No tengo. No tengo. Tengo muchas marcas, desde la más barata, bueno, la más cara no tengo claramente. Pero tengo muchas marcas, tengo muchos tonos y yo pruebo todo. Yo pruebo todo y saco mis conclusiones. Por eso es lo que siempre les recomiendo. Prueben todo y saquen sus propias conclusiones. Porque tengo ganas de decir algo, pero sé que después me van a criticar por esto. Acuérdense que me van a criticar por esto. Pero la verdad, ya a esta altura. No se guíen tanto por... No, mejor no lo digo. No importa. Guardémoslo. Lo digo cuando llegue a los 3000 suscriptores. Hago un video para decir esto. Y ahí van a ver cómo explota todo. Y van a ver mi cara en todos lados con las fans de esto criticándome. Bueno. A ver. Vicky le dice, hola Dani, hola Vicky. Débora S dice, hola, que sería hola, cálculo. Una duda, ¿al retirar las press on nail se puede reusar? ¿No se dañan al retirar? Mira, depende. Si
Depende de cómo se las retiren, o sea, si se las retiran despacito y con cuidado, con el tiempo necesario y demás, o sea, si usan la pegatina, obvio que sí, porque nada, después, no sé, le tirás un poquito de alcohol y la pegatina pierde el pegamento y se despega y ya está, y la uña te quedó perfecta. Pero si se las van a pegar con el nail glue o con otro pegamento o lo que sea, es un poco más complicado de sacar, pero no es súper difícil. O sea, yo lo que he visto en internet y demás es que lo que hacen es agarran una compoterita, un bolsito, ponen agua tibia, calentita y ponen la mano, la remojan ahí unos 10-15 minutos, le ponen unas gotitas de aceite, del de cocina, normal, y unas gotitas así de detergente y por ahí hacen un poquito de espumita. Y como que todo eso ayuda a que se empiecen a aflojar y después con el palito de naranjo las empiezan a mover. No a arrancar y sin hacer fuerza, ¿sí? Simplemente es para que se afloje un poco el pegamento. Es lo que he visto en internet. La verdad es que yo las uso las press-on con pegatinas porque yo no me banco mucho tiempo uñas largas. Ahora están viendo estas y esto es lo más largo que yo me banco, que las tengo así como desde el viernes, así que no, ya como les dije desde el principio, yo no tengo una gran experiencia con el tema de press-on, simplemente por eso le di un enfoque más bien del negocio, que es por ahí algo que entiendo un poco mejor. Hola, no se dañan con las pegatinas ni la presión se saca, se reutiliza. Dice Débora. Claro, con las pegatinas no pasa nada y después con lo que es el pegamento hay que ver. Olis, Silvana. Javiera Belén Valderrama Cortés dice, te veo desde Chile. ¡Ay, qué emoción! Sí, yo por las estadísticas veo, las estadísticas que nos ofrece YouTube para el canal, veo que me miran de España, de México, de Chile, de Nueva Zelanda, porque obviamente, o sea, por más que haya 2000 y pico de suscriptores al día de hoy, que es un montón para haber empezado hace re poquito, sé que hay, o sea, muchísima gente, no sé, ve los videos y por ahí no se suscribe porque, bueno, porque a todos nos pasa. ¿Cuántas de nosotras, y me incluyo, miro videos de un montón de personas, soy recontra consumidora de YouTube y no me suscribo a todo el mundo? Y después me agarra cosita y como la culpa y digo, ay, a mí me gustaría que se me suscriba a todos, así que yo tendría que suscribirme a todos los canales que me gustan, pero bueno. Nada, al margen, sé que me miran muchos también videos que, los videos, gente que no está suscripta y bueno, las estadísticas me dicen más o menos de qué países es donde más me ven. Obviamente de donde más me ven ahora es en Argentina, pero en México, por ejemplo, y España está subiendo un montón, o sea, no les digo que supera a Argentina, pero está ahí nomás. Débora dice, no, primero el de Luciana. Pero ¿por dónde buscamos? Danos unas pistas, no sé dónde. ¿Dónde buscamos qué cosa? Ah, lo que dije antes. Débora dice, sí, muy bien dicho, cada una hace las uñas como se siente cómoda y como le gusta y así. Chicas, no dejen que les metan ideas si uno se siente cómodo con algo, que siga igual. Luciana dice, sí, quiero más cursos en vivo. Agustina Luna dice, la palabra santa es cierto, no existe. Yo opiné algo y me bloquearon. Ay, Luciana dice, decilo, Débora, decilo, si sos una grosa. Ay, yo también amo hacer uñas, pero no aguanto tener uñas. ¿Viste? Me pasa lo mismo, es terrible. Débora dice, mil gracias Dani, me encanta tu canal. Y Javiera pone corazoncito. Bueno, creo que ahí leí todo, me parece, ¿no? Lo que pusieron hasta ahora. Entonces, voy a seguir un poquito con esto y luego la sigo leyendo y pueden seguir haciendo preguntas que tengan con el tema de press-on y demás. Y aparte después lo que voy a hacer es ir leyendo, pasa que si me pongo a hacer esto no puedo hacer todo a la vez, ir leyendo las preguntas que fueron poniendo en los comentarios de los videos de press-on. Así que miren lo que voy a hacer. Voy a tratar de pegarlo derechito, pero ¿saben qué? Si no lo pego derecho no pasa nada. Aquí no pasa nada. Ahí va. Porque de última le corto acá y ya está, porque no voy a usar todo esto. Ahora lo que estoy viendo es que yo necesito una tijera. O un cúter, o algo. Acá hay una tijera.
Si no me iba a tener que parar. ¿Les gusta mi tijera? Es lo más. Es como súper cute. Bueno, voy a cortar. No, todavía no, paren. Pienso. Yo esto lo que le voy a hacer es... O sea, yo puedo hacerla directamente así, con esta forma, y decorarlo arriba y ya está, ¿sí? Pero lo que yo tengo ganas de hacer es de que tenga una formita de algo. Entonces podríamos darle o forma de corazón, o de mariposa, o de algo que tenga así como aletitas. Déjenme pensar. Primero le voy a sacar esta parte como de atrás. Ay, ya siento que la voy a cagar. Porque tendría que haber hecho uno para probar primero. Pero saben que a mí me gusta probar en vivo. Es más divertido. A ver, el medio sería acá. ¿Estoy enfocando? Sí. Entonces, vamos a... ¡Ay, qué miedo! No, pero ves, le voy a sacar el número si hago eso. Ay, tendría que haberle dejado más acá para hacer un corazón. Bueno, no importa. Vamos a hacerlo... Este lo vamos a hacer cuadrado, ya fue. Ahí, más o menos, más o menos. Y después en este, que es más finito y va a ser más fácil de cortar, le vamos a poner formita de algo. No se sabe de qué. Aún. Supongo que de corazón porque es más fácil que hacer que una mariposa, pero bueno. Después veré. Ahora la cuestión, lo que voy a pasar a hacer es a cortar acá. Bueno, un poquito más. Ahí va. Y ahora le voy a cortar esto por acá. Este huequito. Más o menos siguiendo la línea de esto. Tratando de no romper todo, de que no se me rompa el cartón ni la tijera. ¿Qué cartón duro elegí? Bueno, no se preocupen por lo feo que se ve, porque ahora lo vamos a decorar, ¿sí? Y acá la idea es que, ¿ven? Me lo meten acá, así, esto es muy divertido. Y con esto miden, así, que todas las uñas lleguen a la misma medida. ¡Es genial! Bueno, la cuestión es que esto se ve horrendo, obviamente. Entonces lo que voy a pasar a hacer es a decorarlo de alguna forma. Pero lo que estoy pensando es que tenemos que, en esta parte, ponerle algo que haga, que cubra esto dorado. Porque, por ejemplo, si yo quisiera sacarle esto dorado... A ver, estoy pensando en voz alta. Estoy improvisando, chicas. Si yo le pongo a esto gel o acrílico o algo, se me va a despegar, porque lógicamente estas formas para escultura, o sea, se despega, lógicamente. Así que, ¿qué le podemos poner? Miren, acá me quedó picudo. Ahí. Ay, casi me corto un dedo. Sería épico que me corte un dedo en vivo, ¿no? ¿Saben cómo suben las reproducciones ahí? Bueno, de repente el vivo tiene 80.000 personas. Entonces, bueno, la idea sería esta. Ahora la cuestión es cómo decorarlo. Pienso, si le pongo quizás cinta de papel, sobre la cinta de papel va a quedar adherido y no se va a salir. Porque si le pongo cinta transparente común, se va a salir. Se va a despegar porque funciona como de la misma forma más o menos con el tema del gel, el acrílico y todo eso, ¿vieron? Que sirve, o sea, pueden hacer en un pedazo de cinta, pueden hacer un 3D y lo pueden despegar. Entonces, a ver, acá tengo cinta de papel. Vamos a probar. Si yo lo forro, por así decirlo, con cinta de papel. Recuerden que mi canal se llama o sea, DIY, o sea, hazlo tú mismo. Acá vamos a aprender un poquito de todo. Ahí. Acabo de pegarlo. Ahí está, al fondo. Y acá, para que no nos quede así como chonguis, para forrar, vamos a hacerle un corte así. Entonces, ven que no se superpone. Ahí va, ¿ven qué bonito? Entonces,
evito que se superponga. Y acá lo mismo. Con este bello corte. Esto me sobra un montón, eso sí. Acá, vamos a sacarle de acá. Ahí está, como si estuviéramos forrando un cuaderno de los niños de la escuela. O propios, no sé cuántos años tienen los que me siguen. Pero vamos a tratar de que quede lo más prolijito posible. Para que no quede como una montaña después. Entonces, ¿ven? Yo le dejo un poquito de lo dorado. Acá también lo voy a cubrir porque no me gusta que se vea hasta ahí. Le dejo un poquito de lo dorado y le dejo los numeritos. Cosa de que no tenga drama en, digamos, en la función de esto, en su utilidad. Entonces, le voy a hacer lo mismo del otro lado. Voy a tratar de usar menos cinta. Ahí. Ahí está. Bueno, al final usé como la misma cantidad. Y vamos a hacer los mismos cortes. Acá. Si voy a la esquina, acá y acá. Uy, ¿dónde lo estoy pegando? Acá, cualquiera. Ahí. ¡Ay, se me pegó! Se me pegó en el cable. Bueno, ahí está. Y acá lo mismo. Vamos a hacerle un corte así. Y otro acá. Ahí está. Ahí va. Tendría que poner musiquita, ¿no? De fondo. Total, le tendría que bajar la biblioteca entera de la música que permite YouTube. Porque, bueno, no quiero inconvenientes con temas de autor y demás. Y ponerla. Van a sonar todas musiquitas de tutoriales, ¿viste? Las músicas que usan en los videos de coso. La música que usamos en los videos es música que YouTube nos da gratis para que no tengamos lío con problemas de autor y esas cosas. Bueno, ahí va de los dos lados. Ahora, como les decía, vamos a ponerle acá abajo, porque quedó chongui. Si quieren, o sea, si tienen esos tips que son ultra, extra, mega largos para hacer uñas XL, también pueden usarlas, usar uno de esos y que les quede larguito, o pueden usar esos que son en pico, los moldes digo, ¿no? Pueden usar el molde que quieran. Yo digo de usar estos porque los tenemos ahí al Pepe y después no los terminamos usando para nada. Y también lo pueden decorar por atrás si quieren, obviamente. Ahora, estoy viendo cómo hacer para forrar esta parte. A ver si corto un cachitito. Ahí. Uy, ¿qué pasó acá? Y pienso, podemos decorarlo con... ¿cómo se llama esto? Con gel. Como, ¿se acuerdan cuando hice esta? ¿Quiénes me seguían en ese momento? Cuando hice esta plaquita. Esta plaquita está hecha de un poligel que no me gustaba y de gel de construcción. Y obviamente bien tiene toda la deco adentro. No sé si se ve, a ver, ahí. Si le saco luz, van a ver, miren, ¿ven que tiene decoración que brilla? Es preciosa. Y me sirve un montón así para las fotos y demás. ¿Vieron este video de estas press-on? Tipo para novia. ¿No aman este color? Es súper bello. Bueno, en fin. Ven que a mí me gusta hacer todo este tipo de cositas. Y sé que muchos de ustedes también, porque me lo dejan en los comentarios, suben fotos de las cositas que hacen inspiradas en mis videos. Así que sé que les gusta. Es más, si ahora se están poniendo a hacer una de estas, o cuando la hagan, etiquétenme si la suben. Porque así yo la veo y la puedo compartir. Vieron que estoy compartiendo todo lo que me mandan. Bueno, todo no, pero casi todo.
todo lo que me da el tiempo. Decorar con papel contact. Sí. Sí, también podría ser con contact de colores, tenés razón. ¿Saben lo que tengo un montón? Tengo un montón de washi tapes. ¿Saben lo que son? Sí, ¿no? ¿Saben qué son las washi tapes? Que también me podrían servir para esto. A ver, ahí va, ahí está. Y bueno, faltaría como el pedacito este, pero me da miedo. Capaz que lo dejo para después. A ver, con este pedacito chiquito, ¿qué ondis? No, ven, va a quedar como... No, ¿saben qué voy a hacer con esto después? Lo voy a sellar con algún esmalte común o con acrílico, con algo de eso. Porque no quiero hacer el lío, no quiero tapar acá la medida 1, quiero que quede prolijito. Y bueno, me faltaría este pedacito, pero bueno, vamos a ponerle ya que estamos haciendo las cosas bien. Esto vendría a ser algo así. Y otro más para el otro cachito. Ahí estamos. Y ahí, ven, ahí un poquito lo cubre. Ahí está. Les preguntaba si sabían lo que son las washi tapes. Acá tengo una caja. No, estas son las de tela, a ver. Tengo un problema con coleccionar boludeces. Miren lo que es esta caja. ¿Vieron? Es la de los pedidos de Burger King. Bueno. Está explotada de washi tapes. Miren esto. Ay, está muy cerca la cámara, pero es que no puedo moverlo. Miren lo que es esto. Está hasta el tope, en serio. Soy muy fan de estas cosas. Bueno, en fin, las washi tapes son estas. Tengo otra caja igual, pero con más de tela. Y como son más grandes las de tela, no me entran todas ahí. Esto vendrían a ser las washi tapes, que son las cintas decoradas, o sea... No tiene mucha ciencia, ¿ves? Tenemos lisas, tenemos con glitters, tenemos térmicas de tela, o sea, térmicas porque se transfieren con la plancha, o sea, con calor. ¿Ves? Esta es de tela y es térmica, es como un terciopelo. Tenemos así con encajecitos y demás. ¿Y quién les dice que no podrían encapsular algún dibujito de estos en las uñas? Ojo, miren esta, por ejemplo, que tiene dibujitos. Tranquilamente se podría encapsular. A ver, si encapsulamos stickers y boludeces, tranquilamente podríamos encapsular dibujitos de las washi tapes. Y saben que hay millones con millones de diseños. Miren esto. Qué preciosidad. A ver si se ve ahí. No sé si estoy enfocando bien. Bueno, nada, hay millones. Ya les digo, esta es de tela, tipo cinta bebé, por ejemplo. Bueno, la cuestión, lo que decía, es que esto es como un hilo, o es, no sé, nunca la abrí todavía. Pero es, está así, ¿ven? Miren esta, XO, está buena para el coso. La cuestión es que, ay, miren este tipo de encaje. Ya ni me acuerdo ni lo que tengo. Es que son un montón. Esta es tipo cuerina. Esta es tipo regla. Uy, es ideal para las press-on, para medir las press-on. ¿Se imaginan? Le mandan esto directamente a la clienta que se lo envía con la cinta y ya está. Hasta viene marcada. Bueno, lo que decía es que estas cositas me pueden servir para decorar esa plaquita. Miren, para Pascua. Los huevitos. ¡Ay, qué linda esta! Bueno, esta me gusta, puede ser que la use. Y no, esta, miren lo que es esto. Es holográfica. Y con... Ay, ¿por qué no usé esto antes? ¿Saben que esta caja yo no la abro hace como, no sé? Debe ser fácil un año que no la abro. Ay, esta es de mi etapa planner. Que nunca se fue. Pero digamos que me volqué un poco al tema uñas. Pero esta es otra faceta de mi vida. A la cual volveré. Miren esta tipo... Ay, esta tipo encajecito. Es muy genial.
Hay de todo acá adentro. Bueno, tardaría una eternidad en ver todo. Miren esta, que es como una acuarela, no, como un degradado, no sé. Y también esta me encanta. Esta está sin abrir también. Ven que tiene plastiquito. Esta es de AliExpress, ahora que me acuerdo. Esta la pedí por AliExpress. Ven que tiene como dorado. Bueno, estas puede ser que las use. Ahora, esta también, pero es bastante anchita. Aunque bueno, estaría bien, porque para hacer la plaquita está bueno. Después, bueno, están las de glitters y demás, pero no las quiero usar ahora porque las de glitter tengo pensado hacer otra cosa y no sé todavía cuál voy a usar. Entonces no las quiero gastar para esto, por las dudas, porque no sé, ya les digo, no sé cuál voy a usar. Acá hay otra con diamantitos, pero esta es como... me parece que no va para la plaquita. Acá hay otro tipo de degradé, difuminado, no sé cómo se dice, que podrían dar. En fin, estas les doy esa idea, que pueden encapsular alguna decoración. Calculo yo que con gel de construcción o con... Después vamos a probar. Después voy a probar, a ver con cuál dije. Esta que tenía como florcitas. Vamos a probar. Después encapsular. La voy a dejar ahí a mano. Bueno, otro día si quieren les muestro todas las cintas que tengo, porque tengo otra caja. Tengo 3 cajas de esas, chicas. Soy un vicio y tengo más cosas. Ay, soy un desastre, miren. Se bloqueó la orientación, vuelvo a derrotar el dispositivo, me dice. Todos esos canastos, ahí donde está ahora el router, o sea, ahí, para que no... ¿cómo se llama? Para que no se me corten los vivos, me lo traje acá. Ahí es donde estaban esas cajas que les digo, que les mostré recién. Cada uno de esos canastos está lleno de estas boludeces. Soy un vicio. Bueno, me dice que se bloqueó la orientación. No sé qué toqué. Ah, ya. Que desea finalizar, no, cancelar. Ahí está. Bueno, no sé qué le pasó a esto. No le gustó. En fin. Volviendo a esto. A ver, ¿cuál uso? ¿Cuál uso para esta plaquita? A mí me encanta esta, pero también es como que veo estas así súper holo, todas súper guachi. Y con esta yo creo que la rompe. Porque esta tiene como un dibujo, en cambio esta es como cualquier patrón. Ay, sí, vamos a usar esta. Total, después hago otra con otra. Pero lo que yo les decía, yo puedo usar esto ahora y después podemos hacer otra y la podemos decorar con cosas de uñas. De hecho, tenía todo preparado ahí en la otra mesa, las cajas con glitters y demás, para... nada, para hacerlo con cosas de uñas. Pero justo, no sé, se me ocurrió, lo vi ahí y dije, why not? A ver, vamos a estrenar esta cinta, a ver qué onda. Ah, no, está buena, tiene pegamento. Entonces, a ver, estoy temblando. Ahí está. Lo mismo, voy a intentar como forrar. Total, de atrás, si queda medio chongui, no me importa. Cortecito. Cortecito. Ah, la recae. Ahí, bueno, igual lo voy para atrás, no se va a ver eso, no hay problema. Ahora... ya sé. Voy a agarrar el cosito ese. ¿Dónde está? Esta. Ahí va. Vamos a... eso. Acá queda un piquito más. Ahí está. Y ahí quedó perfectamente forradito. Como se acuerdan los videos de los muestrarios para las limas, tipo para las limas, perdón, los muestrarios hechos con limas, o sea, esto es una lima adentro. No sé si vieron esos videos. Y acá ponemos las uñitas y le sacamos la fotito y bla 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 bla. Entonces, bueno, hice lo mismo, forrar así con esto, con distintas cosas.
Ahí. Vamos a tratar de que esto quede lo más prolijito posible. Y si no, después, bueno, ven acá, me quedo retorcido. Pero no pasa nada, esto se corta. Y acá no pasó nada. Porque acuérdense que yo no soy perfecta. Así que me puedo equivocar, me pueden salir mal las cosas. Y de hecho me salen mal. Y después, bueno, la gente me critica. Ay, ay, ay. A ver, bueno, vamos a decorar esto por aquí. Ay. No, como que no continúa. Vamos a buscar un pedazo que continúe el patrón porque si no va a quedar muy feo esto. Pero bueno, van viendo cómo viene la mano, cómo va quedando, cuál es mi idea con esto. Está súper chulo. Lo que sí estoy viendo que capaz era muy oscuro el fondo, ¿ven? Y está medio traslúcido. Así que bueno, le podríamos dar una manito de blanco u otra capa de la cinta de papel. Como para que quede más cubierto. Y entonces, ahí va. Que quede, ¿cómo se llama esto? Nada, eso, más cubierto y que no se trasluzca lo de abajo. Hablaba re mal, que no se trasluzca. Ay, me estoy riendo sola. Díganme si se están riendo conmigo. Ahí va. ¿Se están riendo conmigo o de mí? Porque ahí ya cambia la cosa. Bueno, igual, por estas cosas que me salen mal, yo les dejo que se rían de mí. Ríanse nomás. Pónganle me gusta al video, compártanlo. Háganme un favor. Háganse un favor. No, mentira. Ahí está. Bueno, ahí va. Cortecito por acá. Cortecito por allá. Y cerramos acá. Total, la parte de atrás, si queda medio recauchutada, no pasa nada. Si ustedes son más prolijas que yo, obviamente les va a quedar mucho mejor. Que no lo dudo, porque no es muy difícil ser más prolija que yo. Así que bueno. Después quiero ver sus fotos, Quiero ver sus fotos. Las fotos de sus plaquitas medidoras. Hechas con mucho amor. ¿Saben que no me copa nada? Esto. O, a ver, capaz. A ver. Si le pongo así un piquitín, esto lo corto al medio, ¿no? Esto lo mando para atrás. Estamos probando acá. Todo es prueba y error en esta vida, ya lo saben. Y seguro que me faltó 1 milímetro. Ah, no, me sobró. Ay, me tiembla la mano. Ahí. Bueno, más o menos va quedando chula. Va quedando bonita. Y ahora faltaría esta parte que es a la que le tengo miedo. Porque no sé. No sé si agarrar así y ponerle tipo un corte de patrón ahí. Queda medio, ¿no? Si le pongo así. Capaz que no, Oh, miren, la encajé justo ahí, como que continúa ese. Bueno, lo voy a pegar en serio. ¿Será que justo era la parte que iba ahí? Uy, se me despegó acá. Ahí va. Ay, quedó, quedó. Bien. Ahí, y acá lo que voy a hacer es, como vieron cuando tienen que pegar algo en algo circular, lo que conviene es hacer cortes así, como ay, ¿cómo se llama? Diagonales, e ir pegando así, ¿ven? Tiki, ahí está. Entonces ahí les queda como la curvita y no se les arruga. Eso es un muy buen tip de manualidades. Ahí, y ahí va. Ahí está. Yo después esto lo voy a sellar. Me voy a ayudar de coso, de
elementos de manicuría para sellar esta plaquita. ¿Saben? Porque no le tengo mucha fe a esta cinta. Siento que sí, que está buena, pero que no tiene un gran pegamento. Así que me voy a terminar ayudando de cositas de manicuría. Ahora van a verlo. Ay, acá también encaja, qué lindo. Entonces no queda tan chongui. Vamos a hacerle el corte así. Y ahí. Y acá necesitamos hacer un cortecito porque si no sobresale. Entonces le voy a sostener de acá y primero voy a pegar este. Ahí va. Y ahora ahí lo empiezo a acercar. Ahí está. Ahí está, ¿ven? Entonces me quedó perfecto de este lado. Bueno, no tan perfecto, se arrugó un poquito. Pero la idea era que no se arrugue. No se tenía que arrugar esto y si lo hacen bien, no se les arruga. No estoy acostumbrada a las uñas largas para hacer estas cosas. Yo nunca tengo uñas. Bueno, ahí va. Ahora vamos a... ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? Creo que primero lo que voy a hacer es sellar esto. La voy a sellar con Top Coat de una marca Pirulo, cualquiera, el que tengan. Voy a buscar la cabina. Ah, no, la tengo acá. Bueno. Voy a arrastrar acá a la silla porque no tengo... Está más cómoda ahí. A ver, vamos a agarrar un top que no le quede mucho, uno medio de esos que tenemos ahí. Voy a poner una servilletita por si las moscas. No quiero arruinar mi fondito. Y voy a ponerle top. Todo así. Que ven, vendría a ser como esto que les digo, que funcionan, sirven estas cintas para encapsular. Porque van a ver que queda el top por encima. Así que no va a haber inconveniente. Acá se me está levantando esta maldita. ¡No! Bueno, después la arreglo. La cinta 1, Dani 0. Ahí más o menos. Estoy pensando, ¿cómo puedo hacer para...? Ah, bueno, lo puedo sostener así y meterlo en la cabina. O bueno, esto lo puedo hacer después porque ven que se despegó los dos. Así que más fácil. En vez de recauchutarlo, vamos a sacarlo. Vamos a esto que se endurezca en la cabina, que quede bien encapsuladito. Y ¿cómo es? Una vez que está en la cabina encapsulado ahí todo bonito, ahí se lo pego después de vuelta. Total, ese pedacito no pasa nada. Y si no, la otra opción es con lo mismo que voy a decorar el bordecito donde encajo el dedo, donde vieron que no le quería poner cinta, le pongo esa misma deco y ya está. No me voy a hacer problema por un detalle. Bueno, a ver. ¿Dónde me había quedado, che? Ah, sí, ya me acuerdo, en la cara con estrellitas de Javier, ¿de acuerdo? Mili dice, ¿qué formas o moldes recomendás? Que tengan aletitas mínimo. Después la que ustedes quieran. Pero estas son, o sea, a ver, yo puedo usarlas, las puedo usar en mí. Pero bueno, tengo 500 paquetes de 500 de... ya ahora no tienen 500. De otras que son mejores, o sea, que tienen aletitas y otras que son como en punta. Bueno, las tengo por allá, ya las han visto en otros videos. Y la verdad que ya estas ni las uso. Pero poder usarlas se pueden usar. El tema es que es complicado
y necesitas un poquito de práctica. Y como no se pegan bien y demás, como que es molesto, te frustra usarlas. Así que ya te digo, que tengan aletitas para que puedas cerrarla bien. Y después es lo mismo cualquiera. Porque depende de cómo lo coloques. Si vos lo colocas torcido, es lo mismo si es el molde más caro del mundo y sale 800 pesos cada molde. Si lo pusiste torcido, te queda torcida la uña y ya está. Agustina Luna dice, no consigo tips para press-on, ¿sabes? De alguna tienda que tenga stock o que venda insumos para press-on. Hay un montón. Si vos querés específicamente los apress, o sea, los de gel, yo no los consigo. Así que no sé. Si alguien sabe dónde los venden, que lo ponga en los comentarios, etcétera. Como saben, ayúdense entre todas. Pero no, yo no los consigo. Por eso yo los hago con los comunes. Estos están hechos con comunes de cajita común, como todos los tips que compramos, que son todos chinos. Chicas, todo lo de uñas viene del mismo lugar. Así que no se asusten. Paula Zabala dice, Dani, I love you. Jaja, nada que ver. Débora dice, así la calle siempre te sale bien. No, ¿qué decir? Nick Te Cruz dice, hola, hola Nick Te Crux. Agustina Luna dice, ¿y film? No sé. Ay, ¿de qué estaban hablando? Nick dice, hola, las tablas de las medidas de las uñas son estándar en todos los tips. Más o menos sí. O sea, yo tengo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12. No puede ser, chicas, tengo 11 cajas de tips. Soy una maldita adicta a comprar, por Dios. Tengo 11 cajas de tips entre de los de estirar, o sea, los de alargamiento y los de tips enteros. Y todos tienen la misma medida, qué sé yo. Y no son todos de la misma marca. Así que yo tengo entendido que sí. Pero bueno, depende de los países y eso, ¿viste? De los que se comercializan, qué sé yo, depende del proveedor, depende de un montón de cosas. Paula dice, te extrañaba. Yo también extrañaba hacer vivos, charlar con ustedes. Esto es muy divertido para mí. Agustina Luna dice, vienen del 0 al 9, de 0 a 18 milímetros, 1 a 16, 2... Y así hay talles estándar, por ejemplo, las XS. Claro, sí, lo que vos decís es, lo que dice Agus Luna, es lo de los talles, digamos. Los que ya arman el estándar en lo que es XS, y bueno, te viene el dedo pulgar con esta medida, el dedo índice con esta medida y qué sé yo. Eso sí puede funcionarles, pero ojo, porque no a todas le queda exactamente igual. Y no es lo mismo que te apriete un poquito o te quede un poquito más suelta una remera, una blusita, que las uñas. Así que ojo con eso. Pero sí, no está mal lo que decís. Bueno, lo del contact lo había elegido. Agus Luna dice, tengo mi cuaderno que anoto las cosas del curso de presión de Dani y estuve investigando el tema de los tamaños. Muy bien, Agus. Vicky L dice, necesito esa caja. Débora dice, tiene de todo. La otra Débora dice, sí, pero ¿para qué la vamos a decorar? Ah, ¿y cómo para qué la vamos a decorar, Debo? Porque todo tiene que ser bello y hermoso en el mundo. Che, estaba buscando la plaquita y me olvidé que la había dejado en la cabeza. Ay, Dios. Bueno, ven, ahí salió. Y está toda divina, protegida. Porque tiene el top. Entonces ya no se me va a salir ni nada. Si quieren le pueden dar 2 manitos. Ahora lo que pienso se me ocurre, digo, me parece. Es que dorado es, ¿no? Sí. Bueno, vamos a usar dorado comuncito. Podríamos usar gel paint también. Podríamos usar acrílico de librería, esmalte semi, lo que ustedes quieran. Bueno, si se digna abrirse esto... Ay, siempre me pasa en vivo. ¿Se dieron cuenta que no puedo abrir las cosas? No es el mismo que este, porque este es común y este es mate. Pero bueno. Para esto capaz me gusta más el común brilloso. ¿Ven que no es igual? Y lo que voy a hacer es contornear esto. Que total ya está cubierto.
con el top común, el top digo de semi, y no se ve que lo que hay abajo. Simplemente es un contorno para decorar un poquito más. Es más, podría... Ay, que casi mancho mi anillo bello de Mickey. Podría hacérselo hasta arriba, porque como tiene... Chicas, estoy escuchando un pájaro. O sea, a esta hora pían los pájaros. Qué miedo. Bueno, cuestión que se lo puedo hacer hasta arriba porque no lo estoy haciendo sobre la cinta, sino que sobre el top. Y creo que queda mucho mejor. Sí. Quedó mucho mejor que haciendo solo esa curvita. ¿Ven? Se lo podría... Es más, podría contornear todo el cosito, pero después vemos. Por ahora voy a dejar secar esto. Le vamos a hacer acá, a esta parte, que también la quiero cubrir. Y como saben, es esmalte común, regular, así que voy a tener que dejarlo ahí un cachito que se seque al aire. Acá el bordecito. Es precioso este color. Este dorado de agua es muy lindo. Ahora lo que estoy viendo es, para no apoyarlo, ¿dónde lo puedo dejar? Ah, bueno, acá, sobre esto. Total, uy. ¡Qué torpe, amiga! ¡Qué torpe! ¡Ay, ven cómo soy! Ahí está. Re crota, Vicenta. Ahí se ve mejor. Ahí está, bueno. Y ahora la sigo leyendo. Yo sé que ustedes se ríen con mis vivos. Se mueren de risa. Los de plástico consigo, pero no consigo. ¿Oh? Hay una página de Instagram que vende los tips. Tus manos hablan. Son tips súper buenos y tienen alta curvatura C. Ah, buenísimo. ¿Ven? Eso les digo. Ayúdense entre todos. Pásense datos acá en los comentarios y demás. Porque yo no sé todo. No puedo saber todo, chicas. Así que está bueno eso. Eso es lo que a mí me gusta de esto de YouTube. Que se arme así tipo comunidad y demás. Que nos ayudemos entre todas. Porque para eso estamos. Bueno, acá yo les dije que iba a hacer otro y que iba a tratar de hacer una formita de corazón. Ya me estoy riendo porque ya me imagino que no me va a salir. Ay. Porque pues torpe. Vamos a ver. ¿Qué tendría que hacer primero? Pegar el coso ese, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? O tendría que dibujar el corazón. Ay, no sé. No sé, pero lo que sí sé es que me voy a ahorrar algo haciendo esto, miren. Directamente esto lo voy a cortar acá. Así me ahorro cortar y pegar ese pedazo. Entonces, esto no se lo pude sacar jamás, así que me parece que lo voy a usar de este lado. Aunque no, porque se va a despegar de acá. Maldita fea. Maldita fea. Ahí. No se sale. ¿Será que es tan bueno este protector que dice acá para el esmalte común? Un día lo voy a probar. No me voy a poner top común y me voy a poner eso. Eso, vamos a hacer un video de eso, una prueba. A ver cuánto dura. Y me voy a poner a fregar los pisos con la virulana. A ver cuánto dura ese coso. Bueno, más o menos. Lo vamos a pegar por aquí. Y vamos a intentar marcar. Lo pegué re torcido. Dios. Ponele que ese es el medio. Ay, Dios. Soy una persona que se estalla mucho, se habrán dado cuenta. Esto no va a quedar simétrico, pero ni de casualidad.
Ah, bueno, la verdad es que podría haber quedado mucho peor. O sea, sé que si tienen hijos en el jardín lo hacen mejor que yo, pero digo, no está tan mal. ¿Cómo es que dice Guido Casca? Está mal, pero no tan mal. Bueno, podría haber sido peor. Y ahora vamos a tratar de refinar esto. Se están estallando. Yo veo, o sea, no estoy leyendo los comentarios, pero leo así de reojo y veo un montón de jajajas. Se están riendo de mí, malas. Bueno, ahora, como les decía, lo ideal acá sería cubrir esto, como en el... O sea, en este no le voy a poner cinta, voy a decorarlo con cosas de manicuría. Ah, miren esto. Cero... Quedó re chonguis. Ay, bueno, más o menos. Pero primero lo quiero como cubrir. Entonces, uy. Ah, ya... No, Daniela, no. No. Arruiné todo. ¿Se dieron cuenta? Respira, Daniela, respira. Primero le voy a poner top a esto. Así me queda como el otro, sellado. Está bueno que quede así. Que quede como encapsulado en este bendito cartón. Ahí va. ¿Hace cuánto que estoy transmitiendo, che? ¿Qué hora es? ¡Oh! 67 minutos hace que estoy. Y es que ven lo que les digo. Para mí pasaron 10 minutos. Me encanta hacer esto. Es muy lindo estar acá charlando con ustedes, haciendo cositas. Es lindo. Realmente se los recomiendo. Ah, háganse todas un canal. No, mentira. Bueno. Agus dice, podés comprar papeles de 180 decorativos, si no, en una librería vienen muchos diseños, pero porque Debo dice, podés ponerle deco de strass. Sí, también con gel de construcción, hacer con gel plastilina algo bello, claro, algo 3D. Sí, es solo para cuando dormís, es el protector o te bañás, creo, para fregar, ya no creo que sirva. Claro, Claro, Agus, es verdad lo que decís, los papeles 180 también, que serían los papeles para scrapbooking. Por eso les digo que yo andaba en todo ese mundo. eh, por eso tengo tantas cositas de esto. Así que en cualquier momento vamos a... ¿Saben que tengo ganas? Díganme ustedes, mis followers, ¿qué opinan? Bueno, igual lo voy a hacer porque es mi canal. Pero me gusta escucharlas, o sea, me gusta saber sus opiniones. Pero obviamente es mi canal y cada uno en su canal hace lo que le gusta, ¿no? Pero como ya fueran viendo, como ya saben, a mí me gustan muchas cosas, además de las uñas. Tengo cositas para hacer manualidades, cositas para scrapbooking y otros temas. Así que Agus dice manualidades con Dani, porfi. Bueno, es que, a ver, si ustedes se fijan, el nombre de mi canal es I am Dani DIY, que DIY significa do it yourself, o sea, hazlo tú mismo, como, ¿se acuerdan de Utilísima? Hágalo usted misma, con sus propias manos, y si usted lo hace... Ah, re fan, bueno, no importa, no viene el caso de eso. La cosa es que mi idea original del canal era esa, era hacer de manualidades, ese tipo de cosas, porque es lo que a mí más me gusta. Lo que pasa es que el tema uñas también me encanta y creo que es un arte excelente, bellísimo, hermoso, muy versátil y que es como que todo tu lienzo se reduce a un espacio súper chiquitito y es súper hermoso y existen un millón de productos y cosas para decorar, para hacer distintos diseños.
strass, no sé, gel paint, esto, lo otro, esmaltes de colores, glitters, foil, bueno, infinita cantidad de cosas, ¿no? Entonces, todo eso hace que obviamente todo lo que tenga que ver con este tipo de cosas me encante. Y bueno, además de que, bueno, que siempre, desde siempre me gustó el tema de la manicuría y las uñas y demás. Pero creo que ya es momento de, no de abandonar el tema de las uñas, no lo voy a hacer, por más que digan lo que quieran, no lo voy a hacer, porque es algo que a mí me gusta y que sé que a ustedes les gusta ver mis videos de uñas. Entonces, ¿por qué lo voy a dejar de hacer? Pero, como les decía, creo que llegó un momento en el que me puedo dar la libertad. Bueno, me la podría haber dado desde el principio, pero no, hablo conmigo misma, ¿eh? Pero de que quizás vayan a ver algunos videos que por ahí no sean específicamente de uñas, que por ahí tengan que ver sí más con manualidades, con cosas para decorar y demás, como vieron que les he subido un par de videos como estos de las limas, de cosas para decorar el salón y demás, y que también les sirve para adaptarlo a lo que tiene que ver con las uñas y obviamente es algo artístico, es algo de distracción, de relax, de muchas cosas. Así que bueno, si les gusta ese tipo de cosas, como es, nada, me encantaría que también vean esos videos y nada, eso, comentarles este cambio que tengo, lo vengo pensando hace bastante y creo que ya estamos en un momento de comunidad formada donde puedo ir probando otro tipo de videos y demás cosas y obviamente espero después leer sus comentarios y ver si les gustan ese tipo de videos también, ese tipo de contenido y que quizás organizar un poco más el canal y saber que, por ejemplo, vieron que yo subo video cuando quiero y por ahí decir, bueno, tal día van a tener video de tal cosa. Entonces ustedes ya saben, si a ustedes solamente les interesan los videos de uñas, entonces ya saben que, por ejemplo, no sé, no estoy diciendo un día, ¿sí? Porque todavía no lo tengo decidido. Pero, por ejemplo, yo agarro y digo, bueno, los jueves, por ejemplo, vamos a tener video de uñas. Y los martes vamos a tener video de manualidades. Y tal día video de tal cosa. Entonces ustedes de última ya saben, y si por ahí, qué sé yo, estamos todos un poco más organizados. Y obviamente, si quieren ver todos mis videos, obviamente es genial. Pero bueno. Débora dice, sí, hace de todo, sean uñas o decorar lo que sea, estaría genial. Yo enseño a hacer manualidades con mostacillas. Bueno, eso de las mostacillas no sé mucho. Quizás sí sé, o sea, sé un poquito de algunas cositas que tienen que ver así con collares, pulseras, ese tipo de cosas, pero no sé si específicamente con mostacillas, pero vos me podés contar un poco quizás, si querés, o vas a hacer tus propios videos obviamente, pero si querés, contame un poquito o poneme un reto, decime a ver si te sale tal cosa y yo intento hacerlo en el video, y creo que ese tipo de contenido les va a gustar también. Débora dice, no dejes nunca de hacer lo que te gusta, hay gente que no puede aprender y gracias a vos aprende mucho. Gracias, Debo. Paula dice, sos una genia explicando cosas de uñas, gracias a vos me sale el efecto mármol, animal print. Para las manualidades soy muy mala, igual te veo aunque no me salga, me haces reír mucho. ¿Qué soy? ¿Piñón fijo? Ah, se sacaba. Se enojaba. Nada, sí. Yo me río muchísimo haciendo estos videos, estas cosas. La verdad que la paso muy bien, me gusta mucho hacer esto. ¿Ven? Ahí ya quedó protegido. Entonces, ahora yo podría... A ver, déjenme pensar. Ah, ya sé, tengo uno que es... Porque si es un corazón vamos a hacerlo rojo. Rojo pasión. ¿Qué dice, señora? A ver, este es bien Merry Christmas. Sí, es bien Navidad, me encanta. Bueno, acabo de hacer un super salto. ¿Vieron cuando hacen un super salto en la silla y como que la silla explota? Primero, le voy a dar una mano de este
a todo el heart, a todo el corazoncito. No se preocupen por esta línea porque después ahí voy a hacer algo. Ya van a ver. Primero voy a esmaltar con este bello color. Bueno, lo que yo hice de poner top antes, podrían ponerle base también, o sea. Váyanse fijando ustedes. O gel de construcción, no sé, lo que ustedes quieran. Acá lo estoy haciendo medio así de la nada. Esto también lo pueden hacer si tienen acrílico rojo, gel rojo, bueno, del color que ustedes quieran, igual puede ser rosa también. Me olvidé, tengo que cortarle esto. Y ya no va a tener forma de corazón, sino como mido la uña. Oh. No, malísimo. Ah, bueno, ¿saben qué? Este así con forma de corazón les puede servir para la expresión, porque si no se las van a poner en el dedo, las miden ahí desde el coso, o sea, las tienen que apoyar ahí nomás. Pueden tomar como punto de referencia el piquito del corazón y qué sé yo, que ahí pongan la cutícula, no sé. Inventen, chicas, inventen. Ahí va. Ahora la sigo leyendo, que veo que están escribiendo. Tuc, tuc, tuc. Parezco una nena de 5 años pintando esto. Bueno, de 3, porque creo que a los 5 pintaban mejor. Pintan mejor que esto. ¿Vieron que hay gente que a los videos de YouTube le agrega una risa tipo en sonidito? Bueno, yo nunca puedo hacer eso porque me termino riendo natural, o sea, me sale la risa sola. Ay, Dios. Después cuando me pongo a editar y escucho mis propios audios, chicas, no saben lo que lloro de la risa. Ay. Un día les voy a subir un video, no, qué boludo es lo que iba a decir. Que les iba a subir un video en crudo, iba a decir. ¿Y en vivo qué es, querida Daniela? ¿Qué estás diciendo? Es un video en crudo. Bueno, todo lo que ustedes ven en vivo, que se me cae todo, que rompo todo y demás, así grabo los videos. O sea, un día se va a prender fuego todo y van a decir, fue Daniela. Ahí, todo rojo pasión. No me estoy preocupando, como se darán cuenta, no me estoy preocupando en que quede perfecto el esmaltado porque esto solo lo estoy haciendo para tonalizar el fondo, porque el otro es un poquitín translúcido, el que tiene los brillitos, y no quiero que se note lo de abajo blanco y dorado y demás, ¿sí? Más que nada por eso. Por eso les decía que lo estoy haciendo medio así nomás. Así como está, lo llevo a cabina. Minutito. Espero no haberlo hecho muy grueso y que no se me englobe todo. Elena dice, Dani, decí eso que querías decir de los esmaltes semi, no creo que vayamos a explotar. Ah, no ustedes. Yo decía que la gente esa que está... Ay, ¿vieron esa gente que no tiene nada que hacer con su vida y se dedica... Uy, ya me puse loca. A criticar a otras personas y demás? Bueno, ese tipo de gente es la que se agarra de cualquier cosa que uno puede llegar a decir para tratar de hacerte quedar mal. Pero ¿qué pasa? Cuando la gente sabe de quién viene, digamos que no tiene mucho valor eso. Y aparte, tienen que saber todas, todo el mundo, ¿no? No solo el que haga un canal de YouTube. O sea, si vos me estás viendo ahora y vos querés hacerte un canal de YouTube de alguna cosa o de uñas o de lo que sea, o vas a abrir tu negocio o vas a abrir una red social de lo que sea, siempre va a haber gente que te critique, siempre. ¿Por qué?
porque cuando vos te exponés públicamente, ya sea en las redes o, bueno, en mi caso en YouTube, en Facebook, en Instagram, etcétera, en cualquier lado, o sea, cara a cara, o sea, obviamente en internet y demás es como más fácil para la gente criticar a otras personas porque está detrás de una pantalla, desde el anonimato, y quizás muchas veces ni siquiera la persona a la cual están criticando se entera y simplemente lo hacen porque están al pepe, digamos, o porque, bueno, no son muy felices con sus vidas, supongo, no sé. No sé porque uno no puede conocer a todo el mundo. Pero bueno, nada, eso no es lo importante. Lo que yo les quería transmitir y decir es que si algún día a ustedes les pasa algo así, a mí me gustaría que se acuerden de esto que yo les voy a decir ahora y que eh, traten de tomarlo como de quien viene, ¿sí? Es decir, si la crítica es constructiva, buenísimo. Ahora, si la crítica es destructiva, pero es de una persona eh, X, o sea, onda hater o alguien que no conocemos, alguien que no aporta nada a nuestras vidas, no aporta ni positivo ni negativo, entonces no nos afecta ni para un lado ni para el otro. Y quédense tranquilos que siempre la gente va a hablar, siempre, 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 siempre. ¿Por qué? Porque cuando vos haces, la gente habla. Hablan bien, hablan mal, etcétera. Pero si hablan es porque estás haciendo. Entonces, qué sé yo. Ténganlo en cuenta para el día que les pase a ustedes no ponerse mal, porque sé que les va a pasar, pero no de ortigo o mala onda o lo que sea, sino porque gente de M hay por todos lados. En todos lados hay gente que no le vamos a caer bien o que no le va a gustar lo que hacemos o que va a envidiar, también existen los que envidian o que no soportan que otras personas brillen. Entonces, cuando se sienten opacados por tu propio brillo o por lo que estás haciendo, que quizás es no mejor, porque cada uno es único, pero quizás se sienten, no sé, de alguna forma o están pasando un mal momento en sus vidas o vaya a saber uno, ¿no? ¿Qué le pasa por la cabeza a esa persona que decide gastar su tiempo en ensuciar a otra o en intentar ensuciar a otra? Entonces, nada, yo quería comentarles esto más que nada porque sé que les va a pasar en algún momento y quiero que si les pasa, sepan cómo reaccionar, sepan cómo tomárselo, eh, que no les afecte, porque como les dije antes, si hablan es porque están haciendo, o sea, porque ustedes están haciendo algo. Si no hacen nada, obviamente nadie va a hablar, pero ¿qué sentido tiene la vida, no? Así que bueno, después de haberme puesto filosófica, creo que ya estamos con ese tema. Acá estoy, ven como ven, contorneando esto. Divino, cómo está quedando. La verdad que me halago, me halago a mí misma. Es que quedó muy bello y me parece que le voy a dar un poquito más de profundidad acá al contorno porque me fascina cómo queda, cómo resalta este dorado, es precioso. Ahora lo pongo derechito y se los muestro. Ahí, porque ya saben que no quiero taparlo. Ahí va. Ahí está. Y acá hay un cachito que me está molestando. Ay, se fue. Adiós. Adiós, cachito molesto. Ven, así hay que hacer con todo lo que molesta. Tijera y adiós. Bueno, ¿ven cómo quedó? ¿No es súper chuchi? Súper cute. Bueno, se me repegó el súper cute. Me siento re tonta diciéndolo, pero... Uf,
Jess Carrillo dice: hola Dani, saludos desde México. He aprendido mucho de ti para comenzar en el mundo de las press-on nails. Gracias. Jess, qué lindo que me estés escribiendo desde México. ¿Vieron? Lo que les dije al principio del video. Me aparecen en las estadísticas que me están viendo desde México, Chile, Nueva Zelanda. Supongo que hablan español las que me ven de Nueva Zelanda, porque si no, no van a entender nada. Me ven desde España, de República Dominicana me apareció también. Así que nada, bueno. Me pregunta acá Jessica Quiroga, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo unas plaquitas, no la puedo tocar mucho esta porque como viste, no sé si llegaste a ver, le hice un contorno con esmalte común. Entonces tengo que esperar a que se seque. Y después estoy haciendo otra acá que está quedando un poco bizarra. La del corazón. Ay, Dios. Ahí está. Esta está quedando un poco bizarra. Que es... son plaquitas para medir el largo de las uñas y que te queden todas iguales. Esta, como quería de corazón y como ves, no puedes meter el dedo ahí para medir bien, dije, bueno, de última la usamos para las press-on nails o para hacer cuando hacemos los tips de muestra y demás. Y esta sí, ahí puedes encajar el dedito y queda mejor. Así que bueno, ven, ahí yo ya le puse esa base roja y quedó, creo que bien curada. Así que ahora lo que voy a hacer es ponerle este rojo con glitters, que es súper hermoso. Miren lo que es. Miren qué belleza. Cómo brilla este rojo, me encanta. Pero lo que les decía, si yo quizás lo hubiese puesto sobre el coso, sobre el blanco no se hubiese notado tanto. Por eso le puse esa capa de rojo por debajo, para que se note mucho más. Es precioso esto. Ahí ven, mi idea era tapar un poquito el dorado también. Ahí tratando de que el pulso no nos... ¿Quién tiene pulso ay, ¿cómo se dice? Bueno, ¿quién tiene muy mal pulso como yo? Me tiembla todo. Este sí vamos a tratar de que queden prolijas las pinceladas. Creo que se largó a llover. O hay un terrible ataque de viento. Bueno, ahí va quedando, ven, es muy lindo este esmalte. Y miren qué pavada, con un pedazo de cartón y unas pinceladas de esmalte que, chicas, siendo honesta, no se gasta nada de esmalte haciendo esto. Es como re poquito. O bueno, obviamente pueden usar, si tienen un esmalte que no les gusta, que pasa algo con ese esmalte o gel o lo que sea, lo reutilizan usando haciendo este tipo de cositas en vez de tirarlo a la basura. Inclusive si tienen un esmalte que se les venció o algo de eso, viste que ya no lo pueden usar y lo vienen usando por ahí para hacer, qué sé yo, prácticas en los uñeros, los nail art y esas cosas, también lo pueden usar para hacer esto. No tienen la necesidad de tirarlo a la basura. Obviamente traten de que no les toque la piel y demás y bla bla bla, porque ya veo que ahora van a salir a decir, Daniela dice que uses esmalte vencido. O sea, dale, comprensión auditiva, por favor. Y bueno, ahí vamos a... ¡Ay! Esto está quedando muy poco. No, ¿de dónde salió esta pelusa? Maldita sea, estaba quedando bello, bello. Siempre... Ahí. Ay, ¿saben qué? Hoy en la siesta, a ver, les contaba, tipo, vamos a hacer terapia. Hoy dormí una hora de siesta, ¿no? Y soñé que estaba de vacaciones en la playa. Ay, qué lindo. ¿Cuándo nos van a dejar salir de nuestras casas? ¿Cuándo se va a terminar esto? Estaba deseando. Se ve que mi inconsciente está preocupadísimo por ir a la playa. Ahí. Ay, está quedando re lindo al final. Y yo pensé que este iba a quedar horrible. Bueno, yo vieron que
me mando. Yo al principio como que no tengo mucha fe de estas cosas así extrañas que se me ocurren hacer. Y después cuando veo que van quedando re lindas es como, ¡ay, qué lindo! Yo hice eso, ¡qué emoción! Y se me pasó. ¿Para qué me halagué? Y ahora cómo hago para no tocar. A ver. Concentración. Bueno, podría usar un pincel, ¿no? Persona decente, Daniela. Ay. A ver, uno chatito. Acá. No, re largo este. Bueno, no importa. A ver, a ver. ¡Ay! Mitad que sí, mitad que no. Ahí está. Bueno, más o menos, che. Lo voy a llevar a cabina porque está súper bello y brillante y bonito. Y no quiero seguir toqueteándolo. Miren cómo me quedó el dedo. Ahí, bueno, voy a limpiarme mis deditos porque no quiero manchar todo. Y bueno, ya estoy dándome cuenta que este vivo se extendió como siempre. Siempre se... ¡Uy! No puede ser, no puede ser. ¿Se dieron cuenta que tiene todo? Bueno, no importa. Siempre tiro todo. Como siempre se extendió el vivo un montón. Sí, les fui respondiendo lo que iban poniendo en los mensajes y demás, pero es que encima son un montón los comentarios de cositas que quieren que por ahí ampliemos sobre lo de Press-On y las ventas y demás. Así que, nada, vieron que yo les pregunté por Instagram. Si no me siguen en Instagram pueden ir a seguirme, es @ y el nombre del canal, o sea, es fácil. En Facebook lo mismo. ¿Qué estaba diciendo? Oh, ya me colgué. Ay, Dios. Se me va el avión, como dicen mis amigas mexicanas. Me río de mí misma. ¿Qué estaba diciendo? Ah, eso que se... Uy, otra vez tiro todo. Que se me hizo re largo. Que se hizo largo el vivo, así que... Y que son un montón de preguntas y que me gustaría contestarlas a todas porque son todas importantes. Entonces, nada, mañana me conecto de vuelta y ahí sí me siento, me voy a conectar con la compu y si tengo ganas quizás les muestro mi cara, bella, ahí toda producida, no, mentira. No sé si les voy a mostrar mi cara o no. Les voy a dejar una encuesta en Instagram. Nada, vayan a seguirme en Instagram, en Facebook y bla, 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 bla. Si llegaste acá de casualidad y te estás divirtiendo con las boludeces que hago, suscríbete al canal, que no te cuesta nada, es gratis. Igual que mis cursos, son gratis para todo el que quiera verlos. Los puede ver una y otra vez, puede hacerme preguntas. Si puedo les contesto, si lo sé los ayudo, si no lo sé, no digo nada. O les digo más o menos dónde pueden. Débora dice, mi mamá a oídos piripitéticos. ¿Qué? Palabras nulas, es viejo, pero bueno, sabes que las que te queremos acá estamos siempre. A ver. Ah, yo sabía una que era a oídos. No. A palabras necias, oídos sordos. Ese sí lo conozco. Ana Ardiles dice, Danu, las clases del curso gratis son 11. O sea, sí, yo subí 11, pero nada, como que entre todos los videos se aprende algo, ¿no? Y después, cuando me preguntaron un montón sobre el tema de acrílico. Y sí, tengo pensado hacerlo, pero ¿saben cuál es el tema? A mí el monómero me hace muy mal a la respiración. O sea, las que están en el grupo privado de Facebook lo saben. Cada vez que abro el monómero en vivo me empiezo a ahogar, etcétera, porque no puedo, digamos, hablar y olerlo a la vez, y no puedo tener la ventana abierta porque me muero de frío, porque estamos en invierno, así que ese lo voy a dejar para el verano. Es decir, en el verano, cuando pueda tener la ventana abierta y hacerlo tranquila y sentarme a grabar tranquila y demás, ahí les voy a hacer el de acrílico. Pero por ahora no, porque
mi salud está primero. Así que solamente por eso. Si tienen una pregunta igual sobre el tema acrílico y demás y se las puedo responder, obviamente las voy a ayudar en todo lo que pueda, pero no voy a ponerme a hacer uñas de acrílico con este frío y con lo mal que me hace oler el monómero sin poder abrir la ventana porque eso me cago de frío o me muero ahogada. Entonces, es simplemente por eso. Así que Debo dice, sí, son geniales sus clases, son 11, con acrílico las perlas son iguales que con... ¿Cómo son iguales? Debo. No, no son iguales. Pero... Ah, ¿voy a decir el movimiento o algo? Jess dice, gracias genia, sos una divina y súper generosa. Ana dice, gracias, me ayudan muchísimo esas clases que diste. Y Elena manda corazoncitos. Gracias, chicas. Gracias a ustedes por por estar acá, por ver mis videos, por suscribirse al canal, por estos mensajes. ¿Ven? Ah, es porque tengo la cabina sobre un almohadón. El almohadón azul que saco las fotos. Por eso era la pelusa antes también. Bueno, les estaba agradeciendo. En serio. Gracias a todas por todo, porque son divinas ustedes. O sea, yo nada más prendo la cámara, empiezo a grabar, me divierto un rato en los vivos. Obviamente los videos grabados tienen mucho trabajo de fondo, muchas horas de grabar, de editar, de ponerle el audio y demás. Que bueno, creo que son muchas, y muchos, porque también sé que me siguen hombres. No sé si hacen manos o les gustan los videos o qué, pero sé que me siguen algunos hombres, la mayoría obviamente son mujeres, pero nada, sé que hay muchísima gente del otro lado que lo valora, que valora muchísimo el trabajo que estoy haciendo con este canal y las redes y demás. Así que bueno, gracias por eso, por valorarlo, por tomarse el tiempo de ver mis videos, de compartirlos, de mandarme mensajes lindos, de fijarse en cada detalle y demás, para bien, obviamente. Y nada, gracias, simplemente gracias. El otro día, ¿cuándo fue? Ayer, me mandaron tantos mensajes lindos que en un momento como que, no sé, casi iba a llorar como de la emoción porque... Ay, no sé, es como muy fuerte que en tan poquitos meses se haya armado esto tan grande y que sigue creciendo cada día un montón. Y nada, que recibir mensajes tan lindos de parte de ustedes diciéndome que las inspiro, que las ayudo, que les enseñé tal cosa o lo otro, es muy reconfortante, pero muy reconfortante porque es como... No sé, es como decir, wow, no o sea, está bueno lo que estás haciendo, sirve, a alguien le está sirviendo. Y quizás uno la primera vez que sube su video o lo que sea, como que dice, bueno, obviamente tenés el miedo de que no les guste lo que estás haciendo y demás, pero que no sé, que en menos de, no sé cuánto, a ver, ¿en qué estamos? En casi septiembre, ¿no? Sería abril, mayo, junio, julio, agosto. En 5 meses, chicas. En 5 meses logramos que... A ver. ¿Cómo se ve esto? $2.270 y algo, porque no veo. 70 y pico. 2.270 suscriptores en 5 meses. O sea, por ahí para otros canales es como re poco, para otros es un montón. Para mí es un montón. O sea, hay 2.270 personas que les interesa lo que yo hago, lo que yo subo. ¡Wow! No sé, estoy emocionada porque ustedes son lo más. Porque me ponen de buen humor, chicas. Verlas avanzar, ver que por ahí no les salía a hacer tal cosa y les dije 2 pavadas y me entendieron y lo pudieron hacer, es súper reconfortante. Paren que voy a tomar coca.
secó la garganta. En fin, no les quiero aburrir más con mis agradecimientos. A esto podríamos decorarlo con strass, capaz que todo alrededor y alrededor de acá, se me ocurre. Pero lo voy a dejar para mañana. Mañana, de verdad, mañana me siento con la compu y les voy a contestar todas sus preguntas de... ¿Cómo se llama? De Press on Nails. Así se... todas las preguntas que fueron dejando en los videos. Y aparte yo les puse un cosito de esos para mandar preguntas en Instagram y por las historias. Y ahí también pusieron más preguntas. Así que bueno, voy a contestar esas también. Y si quieren ahora les dejo otra casillita más. Vayan a seguirme en Instagram, los que no me siguen aún. Denle un like al video, que no les cuesta nada. Y nada, les pongo otra casillita ahí. O no, mejor en este video, más fácil. En este vivo, así más fácil para mí. Buscar todo en el mismo lugar, en YouTube. Así, porque yo las de Instagram ya les saqué captura para tenerlas ahí. Entonces, si después voy a ver directo desde el coso de YouTube, mejor en este video. Dejen en los comentarios si tienen más dudas sobre lo que sea. Sobre lo que sea, si tienen una duda de algo de que yo las pueda ayudar, lo ponen en los comentarios, no del chat en vivo, sino en el coso, en los comentarios del video, ¿no? Porque en el chat en vivo no, después no sé si se ve, no sé cómo es la onda. O sea, un comentario normal. Bueno, lo ponen ahí y mañana, más o menos a esta hora, vieron que yo me conecto a esta hora. Me conecto y ahí sí, me siento y nos ponemos serias y empezamos a responder pregunta por pregunta. Y después, si queda tiempo, decoramos un poquito más esta porque quedó súper linda, obvio, pero siento que podría brillar un poco más. No sé qué dicen ustedes. Así que, bueno, con esto me despido. Miren, quedó todo tirado. A ver, ¿cómo se ve esto? ¿Se ve lindo? Regálenme un like. Gracias de corazón, en serio, gracias a todas. Gracias por todos sus lindos mensajes. De verdad que me hacen muy bien, me emocionan mucho y realmente me llenan. O sea, me hacen muy feliz. Así que, nada, gracias, 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 gracias. Y que tengan una linda noche y sueñen con los angelitos. Nos vemos mañana en otro vivo. Así que, chau, chau.